Nuestro invitado en la noche de hoy es el doctor José Gregorio Hernández para tocar un tema muy particular que tiene que ver con las últimas declaraciones que ha dado el presidente de la República en referencia a insinuar que no se le dé prioridad al referendo que se está adelantando, sino más bien dársele prioridad a otros proyectos de reforma que se adelantan como la reforma política y la administración de justicia. Doctor José Gregorio, ese mensaje es claro y contundente para el pueblo colombiano. Pues a mí no me parece. Yo creo que el presidente no ha dicho en ningún momento que no quiera participar en un nuevo proceso de reelección. No ha dicho que no quiera presentarse. No ha dicho que no quiere que se tramite el referendo. Lo que ha dicho es que como hay otros proyectos de gran importancia en los que el gobierno está interesado, como por ejemplo el proyecto de reforma a la justicia o el proyecto de reforma política, o, bueno, tantos otros proyectos en los que el gobierno tiene interés, que si el proyecto de ley que convoca el referendo va a obstaculizar los otros proyectos, los va a obstruir, que se dé prioridad a los otros proyectos y que se aplace la consideración de este proyecto. Doctor José Gregorio, ¿puede el presidente insinuar eso, que no se siga el curso en el Congreso, o por ya estar presentado en el Congreso debe seguir un curso? No, el presidente no lo puede hacer. Ya definitivamente el proyecto ha sido presentado. Creo que vale la pena hacer una distinción desde el punto de vista constitucional. La distinción consiste en lo siguiente. Cuando tenemos, según el artículo 378 de la Constitución, la posibilidad de reformarla por la vía de referendo, el proyecto de ley, porque esta es una convocatoria que hace la ley, puede ser presentado o bien por el gobierno, presidente de la República y el ministro del ramo, que sería el ministro del Interior y Justicia, o bien por el pueblo. Se necesita al menos un número de firmas que equivalga al 5% del censo electoral. En este caso, se han recaudado muchísimas firmas, más de 5 millones de firmas, y entonces este proyecto es de iniciativa popular. Cuando hay un proyecto de iniciativa popular, el dueño de ese proyecto no es el Ejecutivo, el dueño es el pueblo. Si se ha presentado ya, no se puede retirar. Si es antes de presentarse, por ejemplo, el presidente Uribe hubiera hecho sus referencias antes de que el proyecto se hubiese presentado a consideración de las cámaras. Oficialmente, los proponentes podrían no presentarlo o aplazar su presentación. Pero es que aquí ya se presentó y de acuerdo con la ley, esto tiene que tramitarse y tiene que tramitarse además con prioridad, con mensaje de urgencia, como lo dice la normatividad, de tal modo que ahí no hay nada que hacer. Ese proyecto tiene que tramitarse, el Congreso no puede renunciar a cumplir con esa función, ni el presidente suplantar al pueblo o pretender adueñarse de un trámite que no le corresponde a él, que no le corresponde tampoco al Ejecutivo en su conjunto, sino que es del pueblo. Doctor José Gregorio, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a una columna de opinión para tratar este tema. Bueno, con mucho gusto, muchísimas gracias. Y desde luego, ojalá que este tema se tramite con la debida oportunidad, porque es algo importante de anotar, que no podemos, si se quiere hacer la reelección, yo no soy partidario de las reelecciones, pero si se quiere hacer la reelección, este es el momento en que debe comenzar a tramitarse el referendo. Y es muy importante saberlo. Ese referendo se toma un tiempo. El pasado, el del año 2003, se tomó aproximadamente 2 años. Ahora tiene que pasar a la Corte Constitucional, después tendría que producirse el decreto del presidente de la República. A la Corte Constitucional pasa ya la ley que ha aprobado el Congreso. El presidente, después de que salga el proyecto declarando la exequibilidad de la Corte sobre los aspectos formales, diría la fecha en que los colombianos pueden votar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.